Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Hola a todos, un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos. Un gusto estar hoy aquí con un invitado de lujo que es José Manuel. Me presento, mi nombre es Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Grupo Argos. Y bueno, qué gusto hoy estrenar esta primera versión del video podcast de Grupo Argos, que seguro va a ser un espacio muy especial, con invitados de lujo como siempre. Para mí es un placer darle la bienvenida a nuestro gerente de talento, quien está hoy al frente de estos micrófonos. José Manuel, voy a hacer una breve introducción, es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana en Bogotá, es un ejecutivo que ha trabajado en las áreas de talento, de gestión humana, de recursos humanos por cerca de 15 años en diferentes países, en México, Ecuador, Perú, por supuesto Colombia. Él venía desempeñándose como el vicepresidente de talento de protección y se vinculó a la organización, a Grupo Argos, hace cerca de un año. José es una persona que al final del día se ha posicionado durante todos sus años que ha venido trabajando en las áreas de talento como una institución, diría yo, en materia de cultura y talento. Es una persona que es consultada permanentemente por diferentes compañías y nosotros tenemos el privilegio de que Grupo Argos sea la persona que esté orientando toda la estrategia en lo que tiene que ver con la gestión del talento. De manera que hoy vamos a hablar sobre cultura, sobre talento, sobre su visión de liderazgo, que tiene la verdad un insight muy poderoso y unas reflexiones que generan muchísimo valor. Yo quisiera empezar con una breve introducción para hacerle una pregunta a José, aprovechando que se integró recientemente al grupo empresarial. José, nosotros en Grupo Argos, recuerdo como si fuera ayer, nos acompañó la profesora de Berkeley, Oma Barami. Esta profesora, que es una persona que ha venido trabajando mucho tiempo en los temas de talento y cultura y ha asesorado a grandes compañías de las compañías del Fortune 500 y todos estos grandes grupos empresariales en Estados Unidos. Ella ha sido la persona que ha venido, digamos, como impulsando los temas de cultura. Nos acompañó en un ejercicio donde participó no solo los comités directivos de la organización, sino personas de las diferentes compañías. Y en ese ejercicio consciente, juicioso, riguroso, que duró bastante tiempo, se llegó a unas definiciones muy puntuales sobre lo que es la cultura de Grupo Argos. Recuerdo que se definieron nuestros 4 pilares culturales que hoy todos vivimos, conocemos, que son la trascendencia, la inspiración, la integridad y el compromiso. Ha habido un trabajo juicioso en materia de cultura de este grupo empresarial, muy orientada desde Grupo Argos. Y con este contexto, José, yo te preguntaría, ¿qué te encontraste cuando llegaste a Grupo Argos? Me encontré con un grupo empresarial que a través de sus inversiones y a través de sus operaciones logra transformar la vida de personas de manera positiva. Y yo diría que no solo las personas, sino también las comunidades en las cuales interactuamos y en los diferentes países. Es supremamente evidente. De hecho, cuando uno habla, y yo hice el trabajo de empezar a conversar con muchas personas, tanto del grupo empresarial de nuestra área corporativa como en las diferentes unidades de negocio, y salta a la vista automáticamente lo que tú mencionabas del trabajo realizado también con la cultura. Los 4 pilares son muy marcados, son supremamente evidentes, se transpiran, se viven, y yo me atrevería a decir que es bastante sencillo identificar en la calle y en cualquiera de los países que operamos quién pertenece al grupo empresarial Argos. Definitivamente ahí hay una marca indeleble de las personas y de todo el trabajo realizado que se transpira, que se vive, que inspira a las comunidades y que se transpira, yo diría que inclusive a las propias familias de nuestros colaboradores. Esto me lleva a hacer, digamos, una reflexión. Este grupo empresarial tiene cerca de 90 años de historia desde su fundación. Es un grupo que se ha venido transformando con el pasar del tiempo, desde ser una pequeña compañía cementera con una operación local a convertirse en un gran grupo empresarial, una holding relevante del sector de infraestructura y ahora migrando hacia una figura de un gestor de inversiones de infraestructura. Es un grupo que, como bien saben nuestros oyentes, pues participa una compañía holding que se llama Grupo Argos, donde José y yo trabajamos. Está Cementos Argos, Celsia y Odinsa. Cuando sale a la luz el tema de cultura, uno dice, hombre, si hay 4 compañías que están conversando dentro de un grupo empresarial, dentro de una familia, uno se pregunta, ¿es una cultura de grupo empresarial? ¿Es una cultura por compañía? ¿Cómo encuentras esa interrelación que existe entre las compañías? ¿Cómo es eso desde la óptica de cultura, José?
punto muy interesante porque efectivamente yo sí veo, para responder puntualmente, una sola cultura, una cultura de Grupo Empresarial Argos definitivamente. Por supuesto, cuando uno visita los negocios, conversa con las personas, tiene algunos toques y su propia personalidad, en el sentido en que cada una de ellas tiene algunos matices específicos por su tipo de negocio, su tipo de cliente, su nivel de madurez o su proceso de transformación que han vivido. Sin embargo, yo sí me atrevo a decir, y lo que yo veo y lo que he vivido durante todo este año, es que es una sola cultura de Grupo Empresarial Argos. Me acuerdo mucho cuando hacíamos un ejercicio en esos procesos de definición de rasgos y atributos de lo que era la estructura de marca de Grupo Argos, y decíamos, bueno, si uno fuera a ver a Grupo Argos, uno lo ve como una gran familia, y esa gran familia tiene a Grupo Argos, que es en este caso la mamá o el papá, no importa cualquiera de ellos, pero hay 3 hijos o hijas de ese matrimonio. En primer lugar está Celsia, que uno podría decir, hombre, si uno fuera a hablar de su cultura, uno habla del comportamiento corporativo de una compañía. Es una compañía rápida, ágil, fresca, rebelde en el buen sentido de la palabra, innovadora. Uno ve a Cementos Argos como una señora de muchos años, posicionada, muy seria, muy madura, una persona, digamos, muy profesional al final del día, ¿no? Y Audin se encuentra un gran ejecutivo con una proyección o con unos temas promisorios gigantescos y con un alto nivel al final del día de conocimiento y expertise. Encuentra uno cómo en esta familia nos nutrimos, digamos, como de diferentes rasgos culturales, y le compete entonces, en este caso, a la madre o al padre de la familia, que es Grupo Argos, decir, hombre, ¿cuál es la cultura de esta organización? Entonces, ¿cómo podrías tú definir eso? Yo creo que has hecho una descripción muy buena alrededor de las personalidades, porque creo que esa tal cual es la que yo veo y visualizo, y tú bien lo describes. 2 ejes centrales de la cultura nuestra como grupo empresarial son unos líderes inspiradores, unos líderes que realmente están involucrados en el día a día, viviendo con el ejemplo estos valores que tú mencionas y esos principios nuestros, impactando en los equipos, inspirando a estos equipos, buscando que se transformen y transformen a sus comunidades. Y el otro gran pegamento, el otro gran pilar de nuestra cultura es justamente que hay igualdad de oportunidad para todos, que si uno lo trasciende un poco, estamos hablando de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, justamente ese concepto nos permite a nosotros como cultura poder darle voz a todo el mundo, que todo el mundo sea escuchado, que aprovechemos los talentos de todas las personas, aprovechemos las diferentes personalidades, como tú bien lo mencionabas, de una cultura un poco más adolescente, otra cultura un poco más sólida, más seria, más de padre o de madre. Y ese es el otro pegamento o la otra arista. Entonces, desde mi punto de vista, nuestra cultura se describe como una cultura donde tenemos unos líderes inclusivos, incluyentes, que tienen una mirada realmente amplia, donde inclusive mencionando un poco lo que tú decías del trabajo realizado, donde se tiene la estrategia como eje central y como cabeza de ese pensamiento estratégico, y la cultura como el corazón realmente de cómo operamos, y una parte alrededor de la diversidad, la que da inclusión, donde permitimos que esas diferentes personalidades, diferentes pensamientos puedan estar inmersos en la manera como tomamos decisiones y cómo actuamos. Mencionaste muchos temas sobre los cuales tengo varias preguntas, porque el tema de verdad que es fascinante. Hablaste ahí de temas de liderazgo, de temas de inspiración. Mencionaste esa gran frase, digamos, que toca los temas de cultura, que dice que la estrategia es la razón y la cultura el corazón. Y sobre eso ya vamos a hablar más adelante. Pero esto me lleva a reflexionar un poco sobre la realidad que vivimos como grupo empresarial. Si vemos en esa familia donde está Grupo Argos, está Celsia, está Cementos Argos, está Odinsa, vemos un miembro particular de esta familia que ha hecho un trabajo espectacular en materia de cultura, y son los celsianos de la familia. Celsia, que es una compañía que ha vivido un proceso de transformación absolutamente impecable, es una de las personas que nos ha contribuido mucho en temas de cultura a nivel de grupo empresarial. Tú conoces esto mucho mejor que yo. Recuerdo cuando en su proceso de transformación cultural empezaron a implementar una serie de símbolos, rituales, patrones de comportamiento, elementos muy poderosos y sencillos, como eliminar los nombres de los cargos rimbombantes, ¿no? Decir, aquí ya no nos vamos a llamar pues ultra vicepresidentes o CEO, CFO, sino que todos vamos a ser líderes, y eso de entrada tiene un impacto muy bueno en las personas pues que están ejerciendo sus roles día a día. Temas o símbolos como acabar con las puertas en las oficinas, símbolos como acabar con los formatos, con el exceso de trámites, y eliminaron una serie, digamos, como de barreras que permitieron que fluyera esa energía y que ese grupo o que esa compañía al final del día pudiera permear también desde ahí comportamientos o patrones de grupo empresarial. Me gustaría
con este contexto hacerte una pregunta. ¿Uno cómo crea cultura? Eso es con inspiración, con ejemplo, porque si algo hemos conversado tú y yo es que lo último que uno puede hacer es imponer patrones culturales. ¿Por qué no nos compartes un poco tu visión alrededor de esto? Pienso que has dado un buen ejemplo y lo voy a conectar con otros ejemplos relacionados, y es que creo que hay alguna habilidad que tenemos como Grupo Empresarial Argos, y es que eso que mencionas también ha ocurrido de alguna manera en las diferentes unidades de negocio que tenemos, desde el punto de vista de que somos un grupo empresarial que ha habido una serie de transformaciones constantes y consistentes. Entonces sí tenemos una habilidad ya desarrollada como compañía desde el punto de vista cultural de capacidad adaptativa innata, que nos ha generado un desarrollo para poder hacer esto, pero también hay historias similares alrededor de Odinsa, alrededor también de Cementos desde el punto de vista de transformación, y nosotros mismos como corporativo. Y mencionas también unos símbolos, y punto importante alrededor de esto es escuchar las personas. Y si recuerdas, cuando llegué justo a la compañía fue tal vez lo primero que invertí tiempo, y creo que eso es parte de lo que ha sido exitoso desde el punto de vista de transformación cultural como grupo empresarial, y es que le hemos dado voz a las personas para escucharlos y para entender cuáles son realmente los símbolos que son apropiados para el momento de compañía, de negocio. Entonces, un primer paso para poder transformar la cultura es poder entender lo que tú mencionabas al inicio de cuáles son las personalidades, cuáles son las personas con las que trabajamos, cuáles son los momentos de negocio estratégico por los cuales estamos pasando, para poder realmente escuchando comprender cuáles son esos símbolos que nos van a transformar o que nos van a generar un hito con respecto a cosas que queremos transformar o cambiar. En lo que mencionabas en el caso de Celsia, desde el punto de vista de quitar los nombres rimbombantes, de quitar puertas, ese tipo de cosas, manda unos mensajes muy potentes de esa cultura deseada por la cual hemos venido trabajando justamente, y es que escuchando a las personas y definiendo un poco cuál es ese momento de negocio y esa cultura deseada, empezar a tener esos símbolos que mandan unos mensajes claros. En el caso particular de Celsia, por supuesto se quería empezar a dar un mensaje de una organización mucho más líquida, una organización mucho más liviana, mucho más en movimiento constante, se menciona mucho con los celsianos, con ciertas palabras alrededor de ese movimiento, de esa fluidez al respecto, y de alguna manera es justamente ese tipo de símbolos lo que permite empezar a dar un mensaje que las jerarquías las queremos diluir, y que jerárquicamente todos somos iguales, y que todos tenemos la misma voz, y que todos pueden hablar con todos. Entonces, en la parte de entender los momentos de compañía y entender con estos momentos de compañía y la personalidad de la compañía cuáles son los ritos o rituales o elementos que debemos resuelven fundamentales. Y el otro elemento, que me lo escuchará seguramente, ya lo he mencionado varias veces, tiene que ver con el rol del líder. Porque para transformar estas culturas y entender ese momento de madurez que, como tú bien lo decías, depende y no es igual para todos, no podemos copiar entonces los celsianos, tratar de que los tengan las personas de Odinsa o del corporativo, porque no aplica, no porque sea ni bueno ni malo, sino porque estamos en diferentes momentos. Y ahí el líder juega un papel principal, porque el líder no puede tratar de copiar y pegar, porque nos parece divertido ver cómo los celsianos hablan de esta forma, o igual viceversa, como la energía y la parte verde, digamos, o los colores, o lo mismo en Odinsa, o nosotros como corporativo, tratar de copiarlo. No funciona de esta manera. Y ahí el líder es el otro elemento fundamental. Entonces, escuchar las personas y tener unos líderes claros alrededor de la cultura, que la vivan y la transpiren, y que entiendan qué aplica y qué no aplica, se vuelve fundamental. José, muchísima tela para cortar, porque aquí has planteado una cantidad de temas sobre los cuales quiero que hagamos un doble clic ahorita más adelante. Mencionaste el tema de organizaciones líquidas, mencionaste nuevamente el tema de esas grandes responsabilidades que tiene el líder frente a las personas, y ya vamos a tocar ese capítulo igualmente. Volviendo a esa estructura de grupo empresarial, a esa familia, digamos, de empresas, encontramos entonces que tenemos esos pilares culturales de Grupo Argos, que son trascendencia, inspiración, integridad y compromiso, y cómo esos compaginan y conversan muy bien con los pilares culturales de cada una de las compañías. Hay una conversación muy clara. Yo creo que no hay duda que la trascendencia se vive en Celsia, la integridad en Cementos igual, el compromiso y en fin en Odinsa y a nivel de grupo empresarial. Pero aquí entra un elemento que es fundamental, que es el propósito superior. Y lo hemos visto en nuestros líderes. Cuando hablamos del propósito del Grupo Argos, es transformar positivamente la vida de millones de personas a través de nuestras inversiones en infraestructura. Y ese propósito superior acompaña a la marca Grupo Argos. Y ese es un propósito que al final del día se vuelve el norte estratégico, una guía, y que termina siendo la inspiración de las diferentes compañías. Así lo veo. ¿Cómo conversa entonces la cultura,
y el propósito superior. ¿Cómo ves esa relación entre estos dos conceptos que sin duda alguna hoy marcan la pauta en lo que es la esfera corporativa? Veo ese propósito como el qué, hacia dónde vamos y dónde nos dirigimos, y esos valores o esos principios, esos pilares que tú mencionas son el cómo lo vamos a hacer. Entonces, para mí tiene una conexión. De hecho, cuando uno conversa con cualquier persona, colaborador, inclusive yo me atrevo a decir que he tenido algún contacto con algunos proveedores o clientes de los diferentes negocios de Odinsa o de cementos, y nos identifican claramente con ese propósito, que es tremendamente colaborar con inversiones que transforman y lo ven. Pero también, como decíamos al inicio y conversábamos al inicio, esos 4 pilares también son supremamente evidentes. Entonces, el uno es el qué, que es ese propósito inspirador, y el otro es el cómo desde mi punto de vista. Y esa es la manera como yo lo estoy viendo en este instante, en la cual inclusive se conecta. Tú también mencionabas que estos 4 pilares se viven en las compañías. Yo hice un ejercicio al inicio, porque cuando tú me contabas justamente el ejemplo de cómo son estas personalidades de la compañía, que me parecía muy didáctico, muy claro, hice el ejercicio de tomar nuestros 4 pilares y tomar, digamos, esos principios que tenían, esas características que tenía cada uno de los negocios, y compaginan perfectamente. O sea, cambian algunos matices de palabras, pero al final, cuando uno lo desagrega en comportamientos puntuales, se ve claramente la conexión y la articulación perfecta de nuestra cultura Grupo Empresarial Argos, sin lugar a dudas. Y eso me lleva, digamos, como a plantear una escalera que yo pues la tengo como aquí grabada en mi mente. No significa que así sea la correcta, pero así la interpreto yo, que es la cultura como ese habilitador de la estrategia, ¿no? Y que al final del día, sin cultura, no podemos materializar la estrategia, y por último, perderíamos el rumbo en el entendimiento de lo que es el propósito superior de la organización. Entonces, creo que son conceptos que conviven, que tienen que conversar permanentemente. Me acuerda esa frase famosa de "Culture eats strategy for breakfast". La cultura se desayuna la estrategia, simplemente para visibilizar lo relevante que es la cultura en cualquier organización. Yo te pregunto, José, como experto en estas materias, ¿una compañía puede ser exitosa sin que haya una definición cultural? Yo creo que puede ser exitosa temporalmente, en muy corto plazo, porque efectivamente puede que uno, lográndolo a cualquier costo, con una estrategia muy clara, sea capaz de lograr algunos resultados. El problema de fondo y el tema más estratégico acá es que es imposible sostener en el largo plazo, y es imposible garantizar tener esa cohesión y esa claridad mental de cómo debo hacer las cosas, cómo las debo lograr en el largo plazo y sostenerlo, si no tengo una cultura robusta, sólida, y que la gente la transpire, y que la transpire en elementos súper básicos. Te voy a dar un ejemplo porque creo que esto es relevante, lo que acabas de mencionar. Cuando uno va a cualquiera de nuestras unidades de negocio, incluyendo lo que hacemos acá, digamos en Grupo Argos como tal, y vamos a una comunidad, no importa a qué compañía pertenezcas, porque para nosotros esas inversiones que transforman se viven es cómo yo realmente entiendo que donde yo opero, donde tengo negocios, también hay unas comunidades alrededor donde tengo que impactar positivamente. Y de esa manera apoyamos emprendedores, mujeres, gente con dificultades para poder acceder al trabajo de diferentes formas, y esto es algo que transpira en la compañía y se ven esas inversiones que transforman. O sea, buscamos maneras claras al respecto de cómo nuestro negocio, nuestra estrategia está conectada a esa cultura, viviendo sus principios o valores. Entonces, yo creo que es sostenible, no. Definitivamente la cultura es fundamental para lograr que esa estrategia se materialice en resultados de largo plazo en diferentes ítems particulares y en los diferentes indicadores que tenemos. Siento que nuestros 4 pilares, y específicamente 2 de ellos, la trascendencia y el compromiso, se pusieron a prueba durante unos años que no Grupo Argos, el sector corporativo mundial se ha enfrentado, que son esas coyunturas que hoy bautizan como las coyunturas por sus siglas como VICA: volátiles, inciertas, complejas, ambiguas, momentos de estrés, de incertidumbre, de preocupación. Y eso me lleva a pensar, hombre, ahora sí que se pone a prueba la cultura corporativa de las organizaciones. Y en Grupo Argos, haciendo, digamos, como esa analogía, uno dice, aquí los colaboradores en los tiempos más berracos de COVID, de pandemia, pusieron a prueba su compromiso y su trascendencia, ¿no? Esa visión de ir mucho más allá, pues, de la generación de valor económico y tocar ese punto que mencionas, que es ese rol social de la compañía. Creo que en ese aspecto puntual uno puede decir, hombre, la cultura sirve, y la cultura puede ser esa palanca no solo de generación de valor económico, sino de generación de valor social. ¿Cómo has encontrado, José, la cultura de esta organización y su compromiso con lo que es ese rol social de las organizaciones que has visto? ¿Por qué no nos cuentas un poco? Es algo que
Como les digo, yo creo que hay dos cosas que me impactaron en mi primer año, sobre todo en los primeros 2 meses o 3 meses que inicié en este gran grupo empresarial, y es justamente lo que tú dices, es la parte cultural desde el punto de vista de cómo está tan instaurado, cómo está tan sólido y tan robusto, y no están en las paredes unos pilares o unos comportamientos, sino que la gente realmente lo vive por un lado, pero también cómo los líderes son consistentes y coherentes en ese propósito que tú estás mencionando. Y voy a tomar el ejemplo que tú acabas de mencionar del COVID, que este tipo de situaciones ponen a prueba la cultura, ponen a prueba realmente si la cultura está en pared y en PowerPoint muy lindo o realmente ocurre en la vida práctica, tanto en lo social como en la compañía directamente. Y voy a dar algunos ejemplos porque me alcanzó a tocar vivir ya todo el proceso de vacunación, y es cómo la compañía y nuestro grupo empresarial fue contundente, y eso fue sin discusión alguna, cómo involucrarnos con nuestros colaboradores como primer punto para garantizar su seguridad y su salud. Seguridad desde el punto de vista de garantizar el empleo de todos los colaboradores y hacer un esfuerzo económico gigante, sin dudarlo un segundo, con respecto a preservar el empleo de las personas, preservar y ayudar a nuestros proveedores de diferentes acciones claras que permiten darles liquidez también, pero también preservar esa salud desde el punto de vista de garantizar que no solo estén vacunados, sino que si ocurre algo, volcarnos, apoyarlos a ellos y a su familia. Y esto lo menciono porque esto conecta con el tema social. Yo no puedo pretender hacer acciones sociales o la comunidad si no me ocupo primero de mi propia comunidad. Y yo creo que esa es parte de la conexión y el gran poder que yo veo que tenemos como grupo empresarial, es que nosotros, la manera como nos involucramos en la comunidad y como creamos valor social, arranca porque es que desde el principio y como base nosotros invertimos en nuestros colaboradores, invertimos en nuestra gente, en sus familias, y por supuesto eso hace que ellos también sientan una responsabilidad clara, innata, de querer apoyar a las comunidades y crear valor social. Entonces, por eso creo que esa transición se da como tan natural, tan espontánea, y lo vemos en las diferentes actividades que realizamos y que se llevan realizando muchos años por medio de Creamos Valor Social y de nuestra fundación, sin lugar a dudas, en todos los negocios y en todas las geografías. ¿Cómo se crea la cultura? ¿Cómo se forja la cultura? Porque uno diría, esto es un trabajo de comunicaciones, eso es un trabajo del área del talento, eso es un trabajo del presidente de la compañía, eso es un trabajo de ponerse una camiseta y dar un ponqué el día de cumpleaños. ¿Cómo es ese cuento de forjar la cultura realmente? ¿Por qué nos compartes tu visión? Este es un buen punto porque creo que has tocado un tema en el cual hay grandes misconception o mal entendimiento de cómo se crea la cultura. Y hay veces las compañías cometen el grave error de creer que la cultura se crea con tu equipo de comunicaciones y de relaciones o con mi equipo de talento como tal. Y para nada, nosotros somos realmente unos asesores, un soporte, y por supuesto damos lineamiento estratégico. La cultura la creamos todos. Y cuando hablamos de creamos todos, la creamos todos, pero marcada por los líderes. Aquí otra vez el líder se vuelve el eje central. El líder es el que moldea la cultura y es el que define ese norte estratégico, pero principalmente me voy a referir al tema de moldear la cultura. Nosotros no podemos poner o plantear una visión de cultura que transforma positivamente a las personas si vemos a un líder que cuando ocurre una situación de COVID y ve a su equipo o a alguien de su equipo enfermo con su familia que perdió a alguien en el empleo, y ese líder lo que hace es empezar a presionar para que regrese a la oficina. Por el contrario, se moldea en el momento en que ese líder es empático y empieza a entender que efectivamente con inspiración, con compromiso, con trascendencia, se ocupa de esa persona, de su familia, y entiende que hay que seguir con los resultados y hay que lograrlos, pero que definitivamente hay un tema superior en el cual debemos focalizarnos. Tú has hablado en diferentes ocasiones sobre esa responsabilidad que tiene el líder, no solo frente al tema de resultados, no solo frente al tema de la definición de la estrategia, sino esa responsabilidad que tiene el líder frente a las personas. Y eso me lleva a recordar un artículo que leía recientemente que definía que las culturas tóxicas le costaban a las compañías en Estados Unidos más de $50 billones al año. Y eso acuñaba un término muy interesante que es el de los Toxic Rockstars o las estrellas tóxicas, que son ese perfil de colaboradores, de empleados que efectivamente son tremendos en producir resultados, son unos tipos muy capaces, pero al final del día uno ve que esa producción de resultados cuesta talento, cuesta ambiente laboral, cuesta clima, cuesta frustraciones en sus equipos, cuesta, digamos, incluso el deterioro de sueños de personas que ven frustradas, digamos, sus capacidades o sus proyecciones dentro de la compañía. ¿Por qué no me das tu visión un poco sobre
cómo se debería atender ese fenómeno de los toxic rockstars en las compañías. Efectivamente, la cultura tóxica es un buen término y creo que está cada vez más consciente en el mercado laboral, me atrevería a decir yo, y en el ambiente, con respecto a esos líderes tóxicos que yo los acuño siempre como los killers. Son ese tipo de líderes, como tú bien lo mencionabas, que todo lo que toca lo marchita. Producen resultados de manera fantástica, pero al final a los colaboradores, los equipos los destruyen. Y básicamente son personas que efectivamente inteligentes, pero con tendencias desde mi punto de vista psicópatas. Todos tenemos algo de psicopatía, pero estos son, digamos, un poco más psicópatas que el promedio de nosotros. De hecho, hay un estudio que sale en el Washington Post que habla que aproximadamente el 20% de los altos directivos alrededor del mundo tienen unos niveles de psicopatías desbordados. O sea, que estamos hablando de un tema que efectivamente es dramático y que en un entorno como el que nos encontramos, donde la gente cada vez es más consciente, es cada vez menos tolerante con este tipo de líderes tóxicos que son rockstar, que producen resultados a costa de todo. Y eso lo va a conectar con algo que tú mencionaste iniciando esta pregunta, y es: los líderes son responsables de la estrategia, son responsables de los resultados, por supuesto, pero son también responsables de las personas y de los equipos. Y esa parte allí, típicamente este tipo de culturas tóxicas o líderes tóxicos lo que hacen es que tercerizan o buscan entregar la gestión del talento y de la cultura a los equipos nuestros, a los equipos de talento, de comunicaciones, lo cual es un error realmente estratégico. Entonces, la manera de abordarlo definitivamente es teniendo una cultura muy sólida, como la que tenemos nosotros desde el punto de vista que tiene unos pilares muy claros que marcan la conducta y el comportamiento. Al final, estos pilares que tú mencionas y que nosotros vivimos y transpiramos constantemente, lo que te están diciendo es cuáles son los comportamientos aprobados y cuáles son los comportamientos castigados. Entonces, líderes de este estilo en un entorno en el cual está claramente demarcado cuáles son los comportamientos aprobados y rechazados, pues automáticamente saltan a la vista y sale un reflector muy claro para poderlos ubicar y empezar a intervenirlos de alguna manera. Tristemente, este tipo de líderes, la dificultad es que casi nunca cambian, justamente porque tienen unos niveles de conciencia supremamente bajos y están convencidos que la manera como lo hacen es correcta. Entonces, a menos de que ocurra algo muy dramático en su vida personal o algo por el estilo, típicamente son personas que efectivamente contaminan y, como bien lo que acuñabas tú, con una cultura tóxica, terminan como las bacterias reproduciéndose de manera acelerada. Entonces, hay que atacar muy rápido ese tipo de comportamientos en las compañías, pero realmente el bálsamo que permite que esto no prospere es teniendo unos pilares de cultura sólidos. José, yo te confieso algo, yo tengo la fortuna de estar rodeado y de trabajar con un equipo que es mucho menor que yo, equipo de jóvenes de los cuales yo aprendo cantidades día a día. Y uno de los temas que a veces me llevo a la casa y me pongo a pensar es, digamos, la responsabilidad de un líder es tener equipos pues altamente motivados, enfocados, que conozcan la estrategia, pero al final del día uno poderles llevar la oferta de bienestar y de un término que yo te he oído muchas veces que es wellness, ¿no? De equilibrio, bienestar. Y uno dice, bueno, aquí en esta organización pues hay generación Z, hay millennials, hay un grupo poblacional muy joven que al final del día demanda cosas diferentes. Creo que el salario ya no puede ser la prioridad número uno. Al final del día ellos quieren tiempo para, o queremos todos tiempo para hacer deporte, para actividades diferentes, extracurriculares, para leer, para ir al gimnasio, y de pronto no estar, digamos, en ese modelo tradicional de que la gente iba a la oficina y marcaba tarjeta. Y eso obviamente alimentado por las grandes campañas que uno ve en compañías como Google, como Twitter, Facebook, donde uno ve sofás, mesas de ping pong, cerveza gratis al mediodía, comida gratis en la noche, masaje y toda la cosa. Y entonces uno dice, bueno, qué reto el que tienes, José, ¿no? ¿Cómo vamos a tener contentos, estimulados a los colaboradores del Grupo Argos desde esa visión puntual de wellness y equilibrio? Ese es otro gran punto, porque creo que terminamos confundiendo el tema de wellness o de bienestar asociado justamente a temas económicos, ya sea económicos porque significan para esos colaboradores de diferentes generaciones darles bicicletas eléctricas, darles comida gratis en los mejores restaurantes, en fin, con lo que realmente se trata este asunto. Porque no se trata de dinero ni se trata de tener un buen sofá o tener una oficina sexy a cada generación. Se trata de realmente comprender que tenemos que trabajar un tema de bienestar financiero, físico y mental, para lo cual las compañías no estábamos preparados.
volviendo a lo que tú mencionabas de los entornos, estos entornos han cambiado a tal velocidad que la gente lo que está demandando es cada vez ser más escuchada. Y dependiendo de mi generación, o inclusive yo me atrevo a decir que trascendiendo la generación, mi momento de vida particular, ¿qué pilar me impacta más si yo como compañía diseño alrededor de ese bienestar financiero, físico y mental? Y ahí entra un abanico de situaciones en las cuales realmente no son tan complejas de gestionar, pero que efectivamente si uno tiene un buen plan estratégico y lo tiene estructurado y conoce su equipo, como líder entendés que tu equipo, por ejemplo, en particular es un equipo muy joven, probablemente escuchándolos vas a detectar realmente en cuál de esos 3 pilares les va a importar más, porque probablemente algunos van a querer estudiar, invertir en su preparación a futuro, estudiar fuera del país, por ejemplo, o van a querer efectivamente un tiempo libre para otro tipo de actividades distintas o diferentes a las que tú o yo probablemente valoramos o nos interesan. Entonces, la mezcla entre poder entender realmente con quién estás, con quién trabajas y entender que hay 3 grandes pilares donde uno puede agrupar las necesidades de todas las generaciones y de los seres humanos hoy en día alrededor de bienestar físico, financiero y mental, te permite construir unos programas sencillos que normalmente no eran costos onerosos, sino que se generan es un tema de ser muy focalizado acerca de los esfuerzos. Nosotros, por ejemplo, si te has dado cuenta, hemos venido trabajando junto con las unidades de negocio alrededor de temas que van muy enfocados al tema de bienestar, por ejemplo, mental, con apoyos inclusive psicológicos para personas que lo requieren, que estos son temas que antes, yo creo que a ti y a mí nos tocó decir que íbamos al psicólogo, estábamos locos y nos iban a despedir. Hoy ya hablamos de burnout, hoy hablamos de estrés, hoy hablamos de angustia, de muchas situaciones familiares donde la gente efectivamente requiere apoyo experto en el cual nosotros no lo tenemos. Entonces hay que brindar diferentes oportunidades a esas personas que van enfocados en ese bienestar en esos 3 grandes pilares. Me llevas a traer, digamos, como aquí a la mesa ese concepto, digamos, como la desconexión, que como las personas pues que están trabajando en remoto al final del día, pues muchas sufren de no poderse desconectar realmente, ¿no? Y la pregunta obvia y la clásica es, ¿hay modelo no perfecto? Hay que ir a las oficinas, hay que trabajar desde casa, hay que buscar un modelo híbrido que pueda, digamos, como satisfacer las necesidades de todos. ¿Cómo estás viendo eso? Porque estamos en un breaking point. O sea, el sector corporativo mundial se expuso en esta época a tomar la decisión de que si la gente trabajaba desde la casa o en las oficinas. ¿Tú cómo ves eso? Ahí yo tengo una respuesta creo que un poco distinta al punto desde la mirada que creo que la discusión está centrada en el lugar equivocado. La discusión no es si retorno o no retorno. Okay. Yo creo que las personas no están buscando eso. Las personas lo que están buscando es un poco de autonomía y flexibilidad. Y esa autonomía y flexibilidad se refiere realmente a si voy hoy a la oficina y lo hablábamos ahora en un break, vamos a almorzar, salimos a almorzar, eso es lo que estamos buscando realmente. La gente lo que quiere es estar empoderada y tener autonomía para trabajar. Yo personalmente dudo enormemente que las oficinas desaparezcan. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Tenemos que interactuar. Lo mejor de nuestras vidas pasa interactuando. Toca ir a la oficina, pero con la mascota, ¿o no? En algunos casos por ahí tendrá que ir con la mascota, pero ese es un buen ejemplo. Al final es la autonomía de que puedes hacerlo o no puedes hacerlo, y que hoy te puedes ir para Bogotá o mañana te vas a ir para Bogotá a trabajar remoto o puedes trabajar en la oficina. Entonces, por eso creo que el centro de gravedad está en comprender mucho más cómo empodero y cómo una autonomía a los líderes particularmente para que ellos puedan gestionar las particularidades de tu equipo. En tu equipo que es joven probablemente van a requerir socializar mucho más porque probablemente son solteros y probablemente viven en loft o un apartamento solo. Y fiesteros. Y les gusta la fiesta. Entonces probablemente van a querer espacios de conexión distintos. Puede que para una mamá un poco más adulta que tenga hijos y sea madre, cabeza de familia, el tener la flexibilidad de llegar mucho más tarde a trabajar sea más relevante. Pero no es que no vaya a ir a la oficina per se. Por eso digo yo que la discusión no es la oficina, si volvemos o no volvemos. La discusión realmente es cómo empodero a los líderes y cómo doy autonomía y flexibilidad a las personas. La gente lo que realmente quiere es flexibilidad. Y un buen ejemplo es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros no hemos decidido formalmente retornar o no retornar, lo hemos hablado voluntariamente y el 80% de las personas tradicionalmente vienen con constancia a nuestras oficinas. Te aseguro que cuando usamos la palabra prohibitiva, obligatoria, ya la gente entra muy distinto. Entonces, por eso creo que firmemente la gente necesita socializar, necesita espacios de socialización y la discusión es cómo les damos esa autonomía, esa flexibilidad y empoderamos a los líderes. Ahí está el punto. José, hablemos de un término que te he oído y a mí me encanta, para serte franco, que es ese término de liderazgo imperfecto. Y creo que parte de una premisa de humildad que es de aplaudir. Los líderes no son robots, no son perfectos, los líderes
cometen errores, los líderes se equivocan, pero pues deben aprender, digamos, de esos errores o de esas equivocaciones. ¿Por qué no le cuentas pues aquí a las personas que nos están oyendo, nos están viendo un poquito más sobre el tema del liderazgo imperfecto? Esto nació de muchas conversaciones con muchas personas alrededor y muchos líderes también alrededor de la propia presión que tienen los líderes con ese sofisma o ese mito en la cual hemos creado líderes perfectos, líderes que son superhéroes y que son superhéroes infalibles, superhéroes como Superman. A mí me encantan los cómics, obviamente, entonces lo asocio mucho a estos superhéroes porque los superhéroes realmente tienen pocos defectos, son básicamente perfectos, ese es un gran tema, y pueden hacer cosas inauditas e increíbles, pero cuando etiquetamos a los líderes como líderes perfectos, les ponemos una presión innecesaria de algo que es imposible de lograr. Los líderes se equivocan, como tú bien lo mencionabas, los líderes tienen angustias, los líderes no saben todo, y ahí es donde entra este concepto de liderazgo imperfecto y es, quitemos un poco el tabú de que para ser líder yo tengo que lucir perfecto y tener una máscara de perfección, una capa de superhéroe para comportarme de una manera en el día a día con mi equipo, con mis jefes, con mis paras, con los negocios o con los clientes, para pasar más bien una mirada en la cual somos unos líderes que cometemos errores, que somos vulnerables, que estamos en constante aprendizaje y que podemos mejorar constantemente, lo cual nos permite también vernos reales. La gente cada vez más quiere líderes de carne y hueso, no superhéroes. Los superhéroes existen en las películas de Marvel o en las películas en general, pero los líderes reales ocurren es en la vida cotidiana, hablando de lo que nos preocupa, lo que nos angustia, de que comparten las cosas y pueden construir o co-crear en conjunto. Entonces, por eso creo firmemente que el liderazgo imperfecto se refiere al hecho de cómo comprendemos y aceptamos, como tú dices, con humildad, que estamos en construcción, que tenemos cosas muy buenas, tenemos una responsabilidad superior como líderes y hemos llegado ahí por cosas muy positivas, pero tenemos todavía un camino por recorrer y darle un espacio para seguir aprendiendo, pero a la vez también para trabajar con los equipos y dar un espacio mucho más tranquilo y seguro que permita sacar lo mejor de la gente. José, Zygmunt Bauman, que esto pues obviamente te es muy familiar, y el concepto de organizaciones líquidas. ¿Qué es ese cuento de las organizaciones líquidas? Es un filósofo y sociólogo polaco que en los años 50, para mi gusto muy avanzado, porque estamos hablando de los años 50, todavía había guerras importantes en el mundo, y habló del entorno líquido. Voy a arrancar por allí para explicarlo, y el entorno líquido habla de que definitivamente el mundo cada vez se está volviendo mucho más movible. Imaginen el agua. Cuando ustedes toman un agua con la mano y la tratan de tomar y tratan de sacar, el agua se empieza a mover rápidamente y se te diluye. Y ese es un entorno líquido si lo asociamos a las organizaciones. Una buena manera de explicar este entorno líquido trasladado a las organizaciones es, imaginen lo que ocurre en un humedal o en una laguna donde tenemos una cosa que se llama cojín de lirios, que es lo más común. Son estas plantas que tapan normalmente los humedales, son hojas muy grandes y que solo las ves por encima. Esos cojín de lirios tienen una característica bien especial y es que crecen de manera exponencial, están en constante movimiento, y si tú pasas 6 meses después o un mes después vas a encontrar muchos más. Sin embargo, cuando miras en la superficie es difícil ubicar quién es el que manda, quién es el jefe, dónde está el área de comunicaciones, dónde está el área de talento humano, y por eso asocio este tema de la naturaleza con las organizaciones líquidas, porque al final hacia allá nos estamos moviendo. Entonces las organizaciones líquidas se refieren a un entorno en el cual está en constante movimiento, donde efectivamente no es fácil ubicar el líder, porque estamos hablando también de líderes imperfectos en ese entorno, estamos hablando más de comunidades de co-creación, donde trabajamos más interdisciplinariamente y donde todos somos iguales, todos somos escuchados, a pesar de que efectivamente tiene que ocurrir de alguna manera niveles de autoridad y tomas de decisiones. Entonces las organizaciones líquidas se refieren básicamente a un entorno en el cual todo está cambiando constantemente, en el cual tenemos que aprender a convivir cada vez más, un entorno donde todos tenemos que tener un rol de liderazgo importante. Tenemos que entender que todos tenemos que estar en aprendizaje constante y desarrollar ese músculo de aprender, y que nuestros roles de trabajo van a cambiar dramáticamente con el tiempo y cada vez más rápido. Volvamos al tema y a esa gran sombrilla, digamos, de cultura que arropa diferentes procesos en la organización. El proceso del modelo de liderazgo, el proceso de wellness, de bienestar, de equilibrio, y un gran capítulo que ha cobrado mucha relevancia hoy en día que tiene que ver con los temas de diversidad e inclusión. Yo creo que es de resaltar que esta organización es ejemplo. En esta organización ha pasado o han avanzado muchísimo los temas de diversidad e inclusión. No en vano, nuestra presidenta de junta es una mujer. El 63 o 64% de la población, digamos, laboral en Grupo Argos son mujeres igualmente.
¿cómo estás viendo los temas de diversidad e inclusión a nivel corporativo Colombia y el ejemplo, por supuesto, nuestro de Grupo Argos? Lo estamos viendo desde dos maneras estratégicamente. Una, nuevamente, el líder inclusivo o incluyente como eje central. Y es fundamental porque es efectivamente el que toma muchas de las decisiones y el que moldea la cultura. Entonces estamos trabajando fuertemente en un líder incluyente en el cual, como tú bien lo mencionas, somos un grupo empresarial que viene trabajando hace bastantes años en el tema. Cementos, por ejemplo, es un abanderado y lleva más de 10 años con este asunto, trabajando de manera constante y consistente. Entonces, por un lado, el tema del líder incluyente, y hay otro gran capítulo y es el tema de foco en algunos temas en particular de los cuales nos hemos focalizado. Por supuesto, arrancamos por género y arrancamos también por género porque somos una industria muy masculinizada, cada uno de nuestros negocios es tremendamente masculinizado y veíamos una gran oportunidad allí de una brecha de género que teníamos y que queríamos trabajar. Entonces hemos trabajado desde roles de actividades que son masculinizadas hasta roles directivos que tuviste ya unas cifras muy interesantes en las cuales efectivamente hemos evolucionado de manera importante. Y me voy a saltar de la una a la otra muy rápido para dar dos ejemplos. Uno es nuestros conductores de mixer. Si buscan en Google, es un camión pescador gigantesco. Yo no sería capaz de manejar una fábrica realmente andante. Eso no es un vehículo per se, sino una fábrica andante, donde por supuesto son hombres, y hoy casi el 6% de los conductores de mixer son mujeres. Implica un proceso de formación, de entrenamiento que tiene que ver con empezar a buscar dónde hay oportunidades de género, pero aplica para todas las otras aristas que trabajamos, y por eso también trabajamos con electricistas, en los aeropuertos, con bomberos, que hemos preparado mujeres, pero también en el lado directivo hemos venido trabajando. Hay un plan también muy interesante con Cementos, donde hemos trabajado el tema del liderazgo femenino y donde venimos trabajando muy fuerte, preparando mujeres para que ocupen cargos directivos. Y en ambos también tenemos evolución muy positiva. Nosotros, total grupo empresarial, aproximadamente un poco más del 21% de los cargos directivos están ocupados por mujeres. Eso es una cifra interesante. Es interesante desde el punto de referencia, para que tengan una idea, es que las mejores compañías globales del mundo que están avanzadas en diversidad tienen alrededor del 25 al 27% de mujeres en cargos directivos. O sea que tenemos brecha, podemos seguir mejorando, pero estamos hablando de un estándar internacional que es bastante exigente. Puntualmente, José, para una persona, digamos, en un ejercicio, digamos, de ingenuidad, ¿cómo le contestarías la pregunta de, pero ¿por qué importa? ¿Para qué importa cerrar las brechas de género? Conscientes obviamente de la importancia que es, pero ¿cómo contestarías esa pregunta? Yo contestaría de dos aristas, una meramente financiera económica y otra mucho más social, porque también hay que entender que los negocios, necesitamos hacer negocios, necesitamos generar retornos a los inversionistas y a nuestros accionistas. Desde el negocio se vuelve fundamental, porque al final nosotros estamos en muchos países, en muchas regiones, llegamos a muchas personas, y la diversidad te garantiza poder comprender tu consumidor o tu cliente final. No hace mucho sentido que trabajes, y me voy a salir un poco de nuestro negocio, que estés en el negocio de los vestidos de baño, en un target de población joven, de mujeres jóvenes, y todos los que diseñen los vestidos de baño sean hombres. La probabilidad de tener éxito es bastante remota, pues porque pueden ser muy creativos esos hombres, pero eso no va a suceder, que va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, hay un impacto gigante comprobado, y hay muchos estudios al respecto donde muestran que la diversidad, la equidad y la inclusión te garantizan poder realmente generar mucho más valor económico a las compañías, porque efectivamente lograr leer muy bien qué está pasando en el consumidor y puedes entender y llegarle mucho mejor a sus clientes, a esa sociedad y a esas comunidades a las cuales impactan. Entonces hay una parte económica muy relevante, y esa parte también de diversidad que incluso genera un tema de innovación acelerado. Cuando tienes diferentes puntos de vista, diferentes generaciones, diferentes géneros, diferentes geografías, diferentes universidades públicas, privadas, te garantiza diferentes puntos de vista, entonces la generación de innovación se dispara dramáticamente. Eso desde el punto de vista económico. Y desde el punto de vista social, yo estoy convencido que la diversidad, la equidad y la inclusión genera un mundo mejor, y va muy alineado con nuestro propósito de inversiones que transforman. Nosotros queremos realmente generar valor positivo a las comunidades, a las personas, y apoyar a las personas, y esto genera también mejor progreso económico para familias, para personas, mejores oportunidades para personas que en otras condiciones no las tendrían, y que permite esa igualdad de oportunidades, porque no se trata de poner una cuota de algo o de alguna de las aristas de diversidad, se trata de cómo garantizo que las personas lleguen a esa oportunidad lo mejor preparadas
más posibles y tengan igualdad de oportunidades que otros. Ese solo hecho ayuda a cambiar una sociedad. José, se nos agota el tiempo, una lástima porque hay mucho tema sobre la mesa, muchas preguntas que quedan ahí pendientes, que sea esta la oportunidad para que podamos desde ya anunciar una parte 2 más adelante para que podamos seguir con esta maravillosa conversación. ¿Por qué no nos cuentas para cerrar y nos compartes un poco de literatura? ¿Qué estás leyendo? ¿Por qué no nos compartes unas ideas de buenos libros en materia de cultura corporativa para quienes están interesados en estos temas? Podría mencionar algunos de cultura muy recientes que he leído. Hay uno de Netflix muy interesante, la cultura de Netflix y todo el negocio que hizo este ya ex CEO, que es Red, no recuerdo ahorita el apellido, pero es un libro muy interesante de cultura. Hay otro libro muy interesante de cultura del cofundador de LinkedIn que se llama The Alliance, también es supremamente interesante. Y ambos son muy disruptivos en aspectos de cultura porque ven el liderazgo y la cultura de manera bastante poco tradicional y muchos elementos replicables a cualquier tipo de organización. Entonces diría que esos dos son top para leer alrededor de cultura. Maravilloso, José, todo el agradecimiento, sabes de nuestro cariño, admiración y bueno, qué lujo que podamos contar con talento tan importante en esta organización y persona que viene contribuyéndole de sobremanera a lo que es el tema de la estrategia y por supuesto a vivir con mucha fuerza ese propósito de transformación positiva en la organización. Gracias, José, por acompañarnos en estos micrófonos hoy. Muchas gracias por la invitación y un placer estar contigo. Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.